¿Qué tal, amigos? Algunos seguidores de esta página, de estas páginas, me han pedido que yo agregue un apéndice a lo que comentamos ayer acerca de la Revolución Mexicana. Nos quedamos, claro, con la traición de Victoriano Huerta, con el asesinato de Madero y Pino Suárez, pero ahí no terminó la lucha armada. Tampoco terminó cuando Venustiano Carranza logró institucionalizar la revolución a través de una nueva constitución de 1917 que sustituía a la constitución juarista de 1857, corrijo, 1857. Pues bien, a partir de la muerte de Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, llegando ya casi a Veracruz. Por cierto que me falta conocer Tlaxcalantongo y sobre todo es algo que siempre he tenido curiosidad de ver si se respeta, por ejemplo, pues este santuario de la patria, porque así es, en donde murió acribillado por la traición Venustiano Carranza. Y la traición ha sido permanente en la historia de nuestro país. El caudillaje sustituyó a los caciques. Los caudillos se convirtieron en elementos que verdaderamente perniciosos buscaban siempre el golpe de Estado o imponer esa dictadura militar que al final de cuentas no era más que regresar al porfiriato. El incidente, por ejemplo, de la matanza de Huitzilac, cuando el general Serrano, que era aspirante a la presidencia de la República, fue acribillado junto con 13 personas más, nos demuestran que había mucha vileza, tremenda vileza, en quienes querían jefaturar a la nación. Por eso murió también Álvaro Obregón por el fanatismo religioso, pero también murió porque quería reelegirse. De hecho, ya se había reelecto. Por eso mataron a Serrano. Y por eso mataron a los 13 compañeros de Serrano en Huitzilac. Porque no querían que hubiera un competidor que le hiciera sombra al entonces presidente Plutarco Elías Calles y a su candidato Álvaro Obregón. Pero Álvaro Obregón, escupiendo sobre el legado revolucionario, no reelección, se puso en el camino de José de León Toral, quien, acercándose a la mesa en donde estaba en el famoso restaurante de la Bombilla, ahí donde se encuentra su monumento ahora en la Ciudad de México, lo acribilló a balazos. Y ahí se acabó la historia del reeleccionismo y empezó a decaer el caudillaje revolucionario. Vinieron presidentes que no tenían fuerza política. Adolfo de la Huerta siguió la revolución de la huertista porque tenía deseos de perpetuarse también y de volver al poder el señor don Adolfo. Pero lo importante fue la llegada de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas pudo haber sido un caudillo en su momento, ganó la presidencia de la República, fue el primer presidente que, reformando la Constitución, permaneció 6 años en el poder. También fue el primer presidente que habitó la residencia oficial de Los Pinos, para que lo tome en cuenta el actual presidente. Pero sobre todo, más allá de la expropiación petrolera, que es obviamente uno de los grandes hitos de nuestra historia, lo que hizo fue acabar con el caudillaje revolucionario, acabar por completo con el caudillaje revolucionario, expulsando de México, exiliándolo a Plutarco Elías Calles, que era el que había conformado lo que llamamos el Maximato. Una historia así, llena de traiciones, de vaivenes, de enfrentamientos, de confrontaciones, que no logró apaciguar el general Cárdenas, pero debemos decirlo, el caudillaje sucumbió
para dar lugar al presidencialismo. Cárdenas fue el primero que se erigió como presidente autoritario, aunque fuera bondadoso con los indígenas, solo su voz se escuchaba. Fue un hombre extraordinario, pero el que fundó el presidencialismo en nuestro país. Luego dio lugar a otro gobierno militar, pero ya más debilitado, el de Manuel Ávila Camacho, para llegar después a los gobiernos civiles que han sido verdaderamente funestos, con alguna excepción. Para algunos, la de Adolfo Ruiz Cortines, para otros, la de Adolfo López Mateos. Son las excepciones que se escuchan. Hay quienes manejan, por ejemplo, que la figura de Díaz Ordaz, sin los episodios lamentables de Tlatelolco, podría haber sido rescatada por la historia. Pero los episodios de Tlatelolco no se pueden borrar de un plumazo. Y eso lo condena definitivamente al inframundo del escarnio político. La historia de México no es solo su revolución. La historia de México es una historia permanente entre los conservadores y los liberales. La historia de México también es un vaivén permanente entre las dictaduras y los afanes democráticos. Porque dictadura fue la del PRI, y el afán democrático de la actualidad lamentablemente está siendo traicionado. Y necesitamos, sí, que la democracia se solidifique, pero no a costa de creer en un Mesías, no a costa de no ver la realidad. Ahora que se acerca ya el primer aniversario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no podemos calificarlo como un episodio brillante de nuestra historia. Pero de eso vamos a hablar en los días subsecuentes, porque, lo siento mucho, señor presidente, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.